En las profundidades de la mente humana se ocultan secretos que desafían la lógica, lo real y lo imaginable. Lo que creemos conocer sobre nosotros mismos puede ser solo una fachada, una ilusión que nuestra mente proyecta para mantenernos a salvo. Pero, ¿qué pasaría si esa fachada se desmoronara? Hoy, revelamos los 5 datos más perturbadores sobre la mente humana, que te harán dudar de todo lo que creías saber sobre ti mismo. Top 5. El síndrome de la casa vacía. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que ya has estado en un lugar, aunque sabes que es imposible? Tal vez recorriste un pasillo, o entraste en una habitación, y una inquietante familiaridad te invadió, esa sensación desconcertante de que todo te resulta aterradoramente familiar. Este fenómeno, conocido como el síndrome de la casa vacía, es una ilusión creada por el cerebro cuando en un error oscuro, conecta experiencias pasadas que en realidad no existieron. Este síndrome se produce cuando nuestro cerebro, en un intento de darle sentido a lo que estamos viviendo, hace coincidir una situación con recuerdos que no tenemos. Es como si tu mente estuviera tratando de llenar un vacío, pero, ¿qué pasaría si esos vacíos no fueran meras lagunas, sino rendijas a otras realidades? El primer caso documentado de este fenómeno data del siglo XIX, cuando el filósofo Friedrich Nietzsche escribió por primera vez esta sensación, aunque de manera algo indirecta, al mencionar que los recuerdos eran erráticos y manipulados por la mente. Más tarde, en 1950, los psiquiatras comenzaron a catalogar este síndrome como parte de un fallo cognitivo más amplio, relacionado con la memoria y la percepción. Top 4. El vacío existencial y la muerte del yo. Imagina por un momento que te pierdes a ti mismo, no físicamente, sino en tu propia mente. Desapareces de tu propia conciencia, te desvaneces. Esta es la muerte del yo, una experiencia aterradora y surrealista en la que la mente se disuelve y el sentido de identidad se desvanece. Aquellos que la han experimentado dicen que es como caer en un vacío donde ya no hay nada que los defina. El tiempo y el espacio parecen cesar de existir, y lo que alguna vez fueron deseos, pensamientos y recuerdos, simplemente desaparecen. Este trastorno, que puede ser descrito como una crisis existencial extrema, se vincula con el concepto de disociación de la identidad. Los primeros registros de la muerte del yo surgen en la década de 1930, cuando se empezó a documentar el fenómeno en pacientes con trastornos depresivos severos y psicosis. Uno de los casos más notorios fue el de Eugen Bleuler, un psiquiatra suizo que, en 1908, comenzó a estudiar la esquizofrenia, un trastorno que puede generar experiencias de disociación extremas y vacíos existenciales en los pacientes. Top 3. El síndrome de la personalidad múltiple. En algunos casos más oscuros, la mente humana se fragmenta, creando personalidades separadas, independientes. El trastorno de identidad disociativa, conocido anteriormente como el síndrome de la personalidad múltiple, ocurre cuando una persona desarrolla 2 o más identidades distintas que toman control de su comportamiento. En ocasiones, una de estas personalidades puede ser sumisa, mientras que otra puede ser dominante y agresiva, sin que la persona pueda recordar sus actos. Las diferencias entre estas personalidades son tan marcadas que, en algunos casos, las personas tienen recuerdos completamente diferentes y, a veces, incluso alteraciones físicas, como cambios en la visión o acentos. Este trastorno se asocia a experiencias traumáticas durante la infancia, y aunque ha sido mal interpretado en varias ocasiones, sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la psicología. El primer caso ampliamente documentado fue el de Christine Cosner-Sizemore, quien en 1957 fue diagnosticada con lo que más tarde se conocería como trastorno de identidad disociativa. Su historia se hizo famosa a través de libros y películas, especialmente después de que se descubriera que había más de 17 personalidades coexistiendo dentro de su mente. Top 2. La zona muerta en la percepción humana. El cerebro humano, aunque poderoso, no siempre logra procesar la vastedad de la información que recibe. Hay momentos en los que nuestra mente entra en lo que se conoce como la zona muerta, un espacio en el que no somos capaces de comprender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Durante estos momentos, el cerebro se ve incapaz de dar sentido a las experiencias sensoriales, creando lo que se denomina una percepción incompleta. Esta sensación de desconcierto y vacuidad puede ser aterradora, ya que nuestra mente, en su intento por llenar los vacíos, crea una visión distorsionada de la realidad. Uno de los primeros estudios sobre la zona muerta fue realizado en 1969 por el neuropsicólogo Oliver Sacks, quien descubrió que algunas personas con daño cerebral temporal o permanente experimentaban dificultades para comprender incluso los estímulos más simples, como los sonidos o las imágenes. Aquellos que vivieron esta experiencia describen el fenómeno como si el mundo estuviera desprovisto de sentido, un lugar en el que todo parece extraño, incluso sus propios cuerpos. Top 1. La ilusión de la memoria. La memoria es nuestra ancla a la realidad, la que nos permite definir quiénes somos. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de lo que recuerdas nunca ocurrió? El efecto Mandela, como se le conoce en algunos círculos, es solo uno de los fenómenos más perturbadores en torno a la memoria. Se refiere a la confusión colectiva de grupos enteros de personas que recuerdan un evento, un nombre o un detalle de manera completamente errónea.
Sin embargo, este es solo un reflejo de un fenómeno mucho más aterrador. El cerebro humano es capaz de crear recuerdos completos, falsos, que nunca sucedieron. Los primeros estudios sobre esta ilusión de la memoria fueron realizados en los años 70 por el psicólogo Elizabeth Loftus, quien descubrió que es fácil implantar recuerdos falsos en la mente de las personas. Estos recuerdos pueden ser tan vívidos y detallados que la persona puede jurar que lo vivido fue real. Pero, ¿qué pasa si esos recuerdos no son más que un producto de una mente que no siempre puede distinguir lo real de lo imaginado? La mente humana, ese vasto laberinto de pensamientos, recuerdos y emociones, está llena de enigmas oscuros y perturbadores. Lo que creemos conocer sobre nosotros mismos podría ser solo una ilusión, una máscara que oculta la verdad. Si nuestras mentes son capaces de distorsionar nuestra percepción de la realidad, ¿qué más nos ocultan? Nos estamos perdiendo algo en las sombras de nuestra conciencia. Reflexiona sobre ello, y no olvides comentar si te gustó el video, dale like y suscríbete para más datos perturbadores.